Good afternoon, students. Buenos días, jóvenes, bienvenidos. Estaba, estaba Hola, practicando. profe. Hola, estaba practicando English. Ustedes saben más que yo, sí. Así que, No. bienvenidos, Daniel, Vida, Daniela, Darwin. Para hoy día vamos a hacer las dos siguientes actividades. Terminar de corregir el diagnóstico. Eso nos va a quitar unos minutitos. Eh, Nos faltaba una que otra pregunta. Y después vamos a comenzar a ver números imaginarios rápidamente. Eso va a ser como una especie de repaso, porque se hicieron algunas preguntas en el diagnóstico y hubo algunas o varias incorrectas con respecto a ese tema, pero lo vamos a ver rápidamente. No es tan complicado, pero antes de comenzar, voy a preguntarle a Daniel. Daniel, ¿tú te conectas vía Classroom o vía link que envío a correo? Depende, profe. A veces me aparece en el correo y a veces en el Classroom. Pero no tienes inconvenientes para para conectarte desde el Classroom. No, Ya, gracias. Vida, ¿tú cómo te conectas? Por el Classroom. Ya. Daniela, Andrade, También por el Classroom. ya. Darwin, Igual. Digo, es que antes no sabía cómo conectarme por el Classroom. y ahora sí, 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 ahora sí. ya. Y Alexis, Por Classroom. ya. ¿Por qué estoy preguntando esto? Porque, bueno, más adelante, como les conté en algún momento, ya no voy a enviar link, pero si no envío el link, no significa que no haya clases, significa que vamos a trabajar el ingreso a clases vía Classroom. Y como la gran mayoría ya se está manejando en ese tema, eh, no habría inconveniente, así que yo creo que ya a partir de la próxima semana es muy poco probable que le envíe el link al correo. Así que, repito, no es que no haya clases, sino que se va a publicar. Eh, tenemos clases, tenemos clases los lunes y los martes. Entonces, yo voy a colocar en el tablón del Classroom el día lunes, unas horitas antes, o a lo mejor el domingo en la noche. Estimados alumnos, junto con saludar, les comunico que la clase del día lunes se va a efectuar de tal hora hasta tal hora. Y la conexión va a ser vía Classroom, ¿no? Ya no voy a estar enviando el link porque ya, como les hice la pregunta, todos se manejan con el ingreso vía esta plataforma. Ya, ahora que ya estoy informado acerca de eso, pasemos a la corrección, segunda parte y final. Segunda parte y final. Voy a presentar, compartir pantalla. Lo de la clase anterior, que fue ayer, ya se subió, está ahí en recursos para el aprendizaje, y lo de hoy día lo voy a subir más tarde, tipín 3:30 de la tarde, 4 de la tarde, porque tengo clases con el cuarto, después con el cuarto B. Ya, habíamos corregido la 13, la 14, la 10, la 1 y la 3. No vamos a corregir todo porque en este curso hubo dos preguntas que todos respondieron correctamente, así que ese tema, si fue respondido correctamente, se supone que se maneja bien. Así que vamos al diagnóstico, las preguntas.
Ay, vamos al gráfico. Ya, 13, 14 listas. 10 y 1 listas. La 3 también. Vamos a la 4. Pregunta 4. Resolución. Parte 2. Pregunta 4. La pregunta 4 decía lo siguiente. La pregunta 4 era llegar, observar y responder. Decía, ¿cuál es la parte real del número complejo z que se muestra en la imagen? Respuesta correcta. ¿Cuál era la parte real? Un número complejo tiene una parte real y una parte imaginaria. La parte real es el número que está solito, con signo incluido, y la parte imaginaria es el numerito que acompaña a la letra I. En este caso se preguntaba por la parte real, o sea, el número que está solito incluido su signo. ¿Cuál sería la parte real? 4 menos 4, 1 menos 1 o I. -4. ¿No era? Muy bien, es el numerito que está solito, con el signo incluido, y en este caso es -4. Entonces, voy a colocar acá en palabras la parte real del número complejo Z. Todos los números complejos se simbolizan con la letra Z. Z igual -4 menos I. Es, como dijeron por ahí, -4. Era llegar e identificar, nada más que eso. La número 4. Un alumno respondió bien. Vamos a mirar quién fue. A ver. Número 4. El cuarto alumno. Los primeros 4 son ustedes. Los demás son del cuarto D. El cuarto alumno, Daniela Andrade. Muy bien, Daniela. Y los demás, ya, cayeron en la trampa del signo. Y por ahí me nombraron la letra I también. Pero esa es la parte real. Es el numerito que está solito, con el signo incluido. Y la parte imaginaria, el que acompaña a la letra I también con el signo incluido. Entonces uno puede jugar con eso y preguntar la parte real, preguntar por la parte real o preguntar por la parte imaginaria de un número complejo. Vamos, la 4 está lista, entonces vamos a otra que fue respondida solamente por un alumno de manera correcta. Que fue, ya dijimos la 4, 3, 4, la 6. Pregunta 6, parece que era de geometría. Vamos a ver. 6, sí. Dice, sea C una circunferencia de centro O
Entonces uno se fija en todo eso. La circunferencia se llama C. El centro se llama O. Y ahí uno puede fijarse, efectivamente, O. Dice, punto seguido. Si M, cuando hablo de M, yo no lo dije en ese momento cuando se rindió el diagnóstico, porque la idea obviamente era saber si ustedes se manejan con la simbología matemática. Si M, o sea, si la medida del ángulo ACB, entonces nos fijamos ángulo ACB, o sea, que está acá, a la izquierda, es igual a 42 grados, pregunta, ¿cuál es la medida del ángulo AOB, el que está aquí al medio? Y aquí tenemos que aplicar un teorema que se llama teorema del ángulo del centro. O también otros le llaman teorema del ángulo inscrito. Cualquiera de los dos nombres es correcto. Va a depender de qué es lo que se pregunta. Si se pregunta por la medida del ángulo inscrito, entonces aplicamos el teorema del ángulo inscrito. Y si se pregunta por la medida del ángulo del centro, aplicamos el teorema del ángulo del centro. Ya, ¿qué dice este teorema? Voy a escribirlo en palabras. Nos están preguntando por la medida de ACB. Y ACB es un ángulo inscrito. De inmediato lo explico. De inmediato explico por qué teorema del ángulo inscrito. Voy a colocar comillas. La medida de un ángulo inscrito en una circunferencia es igual a la mitad de la medida del ángulo del centro. Voy a colocar acá otra información. Por lo tanto, la medida, ahora al revés, del ángulo del centro de una circunferencia es igual, si el ángulo inscrito es la mitad, la medida del ángulo del centro, entonces, ¿qué es del ángulo inscrito? ¿Qué me podría decir? Si uno es la mitad del otro, el otro es el... ¿Cómo, profe? No Si entendí. uno es la mitad del otro, el otro que es del uno, dijimos que la medida del ángulo inscrito es igual a la mitad de la medida del ángulo del centro. Y al revés, la medida del ángulo del centro, entonces, ¿qué es de la medida del ángulo inscrito? ¿Es Igual, igual a qué? no ¿Es sé, igual a qué? a la medida del chuta. En realidad. Si yo les voy a colocar el siguiente ejemplo. Tenemos los números 2 y 4. 2 es la mitad de 4, ¿cierto? Ahora la pregunta es, 4, ¿qué es de 2? La suma, no sé. Algo más que la suma. Tiene un nombre en particular, un nombre específico. Otro ejemplo, con 5 y con 10. 5 es la mitad de 10. Entonces, 10, ¿qué es de el número 5? El doble. El ¿Como su doble, doble? muy bien. Si yo tengo la mitad de algo, también puedo tener el doble de algo.
En este caso, la medida del ángulo del centro de una circunferencia es igual al doble de la medida del ángulo inscrito. Esos son los teoremas. Teorema del ángulo inscrito y teorema del ángulo del centro. Y hay algunos que lo enseñan por separado, lo enseñan juntos, y lo importante es que se entienda, ¿no? Si se enseña de una forma o de otra, lo importante es eso, que se entienda. Entonces, vamos al ejercicio. Aquí tenemos ángulo ACB y ángulo AOB. Lo otro que faltaba acá, que yo tampoco quise colocar, fue cuál es el ángulo inscrito y cuál es el ángulo de centro. De los dos que aparecen ahí, ¿cuál creen ustedes que es el ángulo del centro? O, Ya, pero un ángulo siempre se nombra con 3 letras. Tú nombraste la letra del medio. ah, Faltan 2 letras más. ah, A, B, o A, No, O, B. muy bien. La letra del medio indica el vértice del ángulo. A o B. Si decimos ABO sería ABO, o sea, faltaría una línea ahí. La O va al medio. Ese es el ángulo del centro. ¿Y por qué el centro? Ahí está clarito por qué es del centro, porque está ubicado en el centro de la circunferencia. Por lo tanto, el ángulo inscrito es ACB, el que está acá. Entonces, rápidamente, el ángulo del centro es el ángulo que tiene su vértice en el centro de la circunferencia, en este caso A o B. Y un ángulo inscrito es aquel que tiene un vértice en la circunferencia. Entonces, el ángulo ACB, su vértice es C y está en un punto de la circunferencia. Podría estar por acá arriba, un poquito más acá, pero en este caso estaba ahí. Entonces, a los ángulos que tienen como vértice un punto ubicado en la circunferencia se les llama ángulo inscrito. Tenemos ángulo de centro, ángulo inscrito. Hay algo súper importante igual, que yo no coloqué acá. Voy a agregarlo. Siempre y cuando subtiendan el mismo arco. Voy a explicar eso. Estamos hablando de otro concepto de geometría, que es arco. Si se fijan, tenemos el ángulo AOB, el ángulo ACB, y subtienden el mismo arco. ¿Qué es un arco? Es una parte de la circunferencia que se forma con dos puntitos de ella, con la unión de los dos puntitos. Entonces, por ejemplo, tenemos el puntito B y el puntito de acá, que son parte de la circunferencia, ¿sí? Es un pedacito de la circunferencia. Es un arco entonces. Los arcos siempre se leen en sentido contrario a las agujas del reloj. El reloj avanza así hacia la derecha, los arcos así, hacia la izquierda. Entonces los arcos se leen hacia la izquierda, AB. Y si se dan cuenta, AB es el mismo arco del ángulo de centro, porque el ángulo de centro parte aquí en A y termina en B. O sea, su arco es AB. Y lo mismo pasa con ACB. ACB es un ángulo que tiene un arco que parte en A y termina en B. A eso se refiere cuando se subtiende el mismo arco. Y cuando se subtiende el mismo arco, se aplica el teorema. Si el dibujo, si hubiera un ángulo inscrito que está ubicado un poco más acá y no subtiende el mismo arco, el teorema no funciona. Solamente funciona para ángulos inscritos y ángulos del centro que subtienden el mismo arco. Ya, entonces veamos. Dice que
la medida de ACB, o sea, el ángulo inscrito, es igual a 42 grados. ¿Cuánto mide entonces A o B la medida del ángulo del centro? Vamos al teorema. Tenemos el ángulo inscrito. Y dice acá abajo, por lo tanto, la medida del ángulo del centro de una circunferencia es igual al doble de la medida del ángulo inscrito. ¿Cuánto mide entonces el ángulo del centro? 84, ¿cierto? Muy bien, 84, porque es el doble de 42. Colocamos acá entonces la medida del ángulo del centro A o B, según teorema, es igual a 42 grados. Escribirlo con el editor mejor. 42 grados multiplicado por 2, porque al multiplicar por 2 uno calcula el doble. Y eso es igual a 84 grados. Muy bien. Entonces, cada vez que tengamos una figura de ese tipo, donde hay un ángulo inscrito, donde hay un ángulo del centro que se obtiene en el mismo arco, uno juega con eso. El ángulo del centro mide el doble de lo que mide el ángulo inscrito. Y el ángulo inscrito mide la mitad de lo que mide el ángulo del centro. A eso hay que estar atento. Uno se confunde de repente. Pero siempre el de al medio mide más que el ángulo inscrito, obviamente. Entonces ahí uno se puede acordar y decir, el ángulo del centro tiene que medir más y específicamente mide el doble. Y esa era la 6. La 6. Después, la número 8 también tuvo a un alumno que respondió correctamente. Y vamos a ver la pregunta 8. También tenía que ver con teoremas en la circunferencia. Y siempre en este tipo de problemas aparece la información, como les decía ayer, que se entrega. Y los datos que son importantes para poder calcular lo que nos piden. Dice nuevamente CAC, una circunferencia de centro O, se repite la misma información. Punto seguido. Si el arco de A, entonces nos fijamos cuál es de A, aquí está de A, este pedacito de circunferencia, mide 100 grados. Y el arco BC, este otro pedacito de circunferencia, mide 20 grados. ¿Cuánto mide el ángulo alfa? Entonces, para la pregunta 8, se aplica un teorema que se llama teorema del ángulo exterior, porque nos piden la medida de un ángulo que está fuera de la circunferencia, en el exterior. Y el teorema dice lo siguiente. Medida, paréntesis, del ángulo, en este caso era alfa, pero yo lo voy a nombrar con las letras, a ver. ¿Cuál sería el ángulo? A ver, ayúdenme ustedes, con 3 letras. El que está acá, alfa, ¿cómo lo llamarían con 3 letras? ¿Dónde parte, la da al medio y dónde termina? CEB Sí, es una posibilidad. o CEB. ¿Y la otra? BS. También es otra posibilidad. Pero hay otra más, ocupando los puntos que están más a la izquierda. DEA. Esa es la que se ocupa siempre. La medida del ángulo DEA es igual. Aquí viene una fracción. Para el teorema del ángulo exterior se ocupa una resta. ¿Qué se resta? Se resta medida
¿De qué? Del arco que mide más, el arco mayor. Y el arco mayor es DA menos la medida del arco menor, que es DC. Dividido por 2. Ese es el teorema. La medida del ángulo exterior es igual a la medida del arco mayor menos la medida del arco menor dividido por 2. Y ahora uno empieza a reemplazar porque ya sabemos cuál es el teorema, cuál es la fórmula. Viene la parte de reemplazo. Copiar nomás y pegar porque no voy a escribir todo eso de nuevo. Medida del ángulo de A, eso es lo que nos están pidiendo, que también se llama alfa. Medida del arco de A, 100 grados. Menos medida del arco BC, 20 grados. Ya, ¿eso cuánto da? Rápidamente, resultado final. ¿Cuánto debería dar? Cálculo rápido. 40. Exacto, 40 grados. Nos fijamos en el dibujo y tendríamos la medida del ángulo exterior. O sea, alfa mide 40 grados. La última alternativa es la correcta. Ya. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? No, profe. Ya. Eh, Pasemos a la siguiente. Ahora vamos a las que tuvieron dos correctas. La 12. La 12 decía lo siguiente. Ah, la 12 era logaritmo. ¿Quién se acuerda del logaritmo? ¿Alguien se acuerda del logaritmo? No, ¿El año pasado vieron algo de logaritmo o nada? No sé. I don't understand. Ya, veamos entonces. Logaritmo está asociado a potencias y a raíces. Uno puede convertir un logaritmo en una potencia con todos sus elementos y también puede convertir eh, una potencia en raíz, una raíz en potencia, depende de algunos factores, pero uno puede jugar con esos entre los conceptos de potencia, raíz y logaritmo. Y a eso que ven en pantalla ustedes, la pregunta dice, ¿cuál es el valor del argumento del siguiente logaritmo? Y un logaritmo tiene varias partes. Una es la que preguntan acá, que es el argumento. El argumento es lo que está acá, que en este caso es la x. También tiene la base. Por eso es un numerito más pequeño que está ubicado en la parte más baja. Es base. Y este es el resultado. Si uno esto lo convierte a potencia,
tenemos que ocupar los conceptos que yo les nombré. El 3 sería la base, 4 sería el exponente y x sería el resultado de la potencia. A ver, ¿qué me podría decir, de acuerdo a lo que dije, en qué potencia se convertiría ese logaritmo? Voy a copiar acá el logaritmo nuevamente. Logaritmo en base 3 de x es igual a 4. Ya, de acuerdo a lo que dije, ¿en qué potencia se convertiría este logaritmo? El 3 es la base, el 4 es el exponente y el x sería el resultado del logaritmo. 81. ¿Me podrías repetir tu respuesta? 81. Ya, ese sería el resultado final. Pero ¿cómo llegas a eso? Tú llegas a eso a través de una potencia. ¿Cuál sería la potencia? La potencia tiene una base, tiene un exponente. Ah, 3 ¿Cuál luego. Eso, 3 es la base, 4 es el exponente y el resultado, en este caso, coincide con el argumento del logaritmo. ¿Y qué hicimos ahí? Transformar el logaritmo en potencia. Y todos los logaritmos que yo les pudiese dar, siempre se pueden convertir a potencia. Y se convierten a potencia de esa forma. Buscamos la base, que es el número más pequeñito que está en la parte baja. Buscamos el exponente, que es el número que está acá después del igual. Y buscamos el valor de la potencia, que va a ser igual al argumento del logaritmo. Y ahora uno calcula eso. Fácil, potencias. 3 elevado a 4, o sea, 3 por 3 por 3 por 3. Voy a copiar eso. Paso a paso. 3 por 3 por 3 por 3. Igual a x. Y eso, como dijo, creo que fue Vida o Daniela. Vida parece. 81. Igual a x. Y listo. De esa forma trabajamos con logaritmos. Obviamente que hay ejercicios más difíciles donde uno aplica propiedades de los logaritmos, pero esta es la parte básica y esencial. Transformar el logaritmo en potencia para que uno lo pueda calcular. No sé si queda alguna duda. Vamos a la 5. La 5 decía lo siguiente. También fue respondida por 2 alumnos de manera correcta. 2 y 2, el 50%. La 5. Ya, la 5 requería de un poquito de memoria, recordar lo que se vio el año pasado, si es que se vio, y si es que no se vio, estábamos fritos. Nos decían, el módulo del número complejo z, otra vez, números complejos, que se muestra en la imagen, es... Entonces la pregunta obviamente que surgía, chuta, ¿qué es el módulo y cómo lo calculo? Esas dos preguntas surgen. El módulo es lo que mide el vector que se origina a partir de un número complejo, porque el número complejo uno puede escribirlo así como está ahí, en forma binomial, puede escribirlo gráficamente y puede escribirlo como par ordenado. Son 3 formas de escritura. Aquí venía en forma binomial y yo les pedía que calculen el módulo, lo que mide el vector. Si uno este número complejo lo pasa a la forma gráfica, se convierte en un vector. La pregunta entonces, ¿cómo se calcula el módulo? El módulo se calcula de la siguiente forma. Voy a escribir acá el módulo entonces del número complejo z
igual 4 más 3i. Faltó el tilde, el módulo del número complejo z se determina de la siguiente manera. Ya, el módulo. El módulo se escribe de la siguiente forma. Aquí están las barritas verticales. Z. Módulo siempre está rodeado de dos barritas verticales. Igual. Y la fórmula que nos permite calcular es la siguiente. Raíz de a cuadrado, me faltó el exponente, más b cuadrado. Ustedes dirán, ¿y de dónde apareció esa a y de dónde apareció esa b? A es la parte real. B es la parte imaginaria, porque todo número complejo z tiene esa forma, a más bi. Entonces, aquí nos dan un número complejo, z. Voy a aprovechar de copiar y pegar. A, busquemos A. Yo les dije que A es la parte real. ¿Cuál es la parte real del número complejo z que está ahí? Cuatro. Muy bien. Dijimos delante, justamente en un ejercicio anterior, que es el número que está solito. 4, o sea, 4 al cuadrado. Y B es la parte imaginaria, o sea, el número que acompaña a la letra I. ¿Qué número acompaña a la letra I? 3. 3. Muy bien. Listo, desaparecieron las letras. Ahora son puros números. ¿Cuánto es 4 al cuadrado? Potencias. 16. Muy bien. ¿Y cuánto es 3 al cuadrado? 9. Ah. Muy bien, 9. ¿Oh, en serio? En serio. 16 más 9. 25. Bien, 25. Y por último, tenemos que ver la posibilidad de calcular esa raíz cuadrada. ¿Es exacta esa raíz cuadrada? Sí. ¿Y cuál es el valor? 5. Muy bien. Entonces el módulo del número complejo z que se entregaba acá es igual a 5. Ah, y se agrega una u de 5 unidades, porque puede ser centímetros, milímetros, kilómetros, cualquier unidad de medida. Y de esa forma uno calcula el módulo de un número complejo, lo que mide el vector. Vamos a ver, esa fue la 5. Nos faltan las últimas, 6 y 7. Y estamos listos. Que serían la 9 y la 11. Ya, vamos a ver a la 9. Geometría de nuevo. Nos preguntan por la medida de un segmento. Aquí tenemos que hacer lo mismo que hicimos ayer. Fijarnos en los segmentos principales y en el puntito que está en medio, que sería P.
Y también se obtiene con las multiplicaciones. Y para este ejercicio en particular se aplica el siguiente teorema, se llama teorema de las cuerdas. Y el teorema de las cuerdas dice lo siguiente: tenemos que formar una igualdad de dos multiplicaciones. Recuerden que yo les dije, fíjense en el puntito que estaba afuera ayer. Ahora les voy a decir que se fijen en el puntito que está al medio, dentro de la circunferencia. Y ahí nos vayamos trasladando. Vámonos al puntito que está al medio, sería P. ¿Hacia dónde te irías, Darwin? Estamos en el punto P. ¿Hacia dónde te quieres ir? ¿Al C, al B, al A o al D? Al B. Ya, vámonos al B entonces. Formamos el segmento PB entonces. Medida PB, medida de segmento PB, por Darwin eligió ese segmento, por ese lado. Entonces, si elegimos ese, tenemos que continuar con ese mismo. Entonces vamos a irnos para abajo. ¿Qué segmento se forma con la parte baja? Si nos vamos de P al punto que está acá, hacia abajo. P, A, Muy bien. no, PB P, por A. PA, entonces, PB por PA, igual. Y ahora nos vamos al otro segmento. Y hacemos lo mismo. PB por PA. Y nos podemos ir entonces a PC y después a PD. O sea, PC por PD. Y hemos formado el teorema. PC por PD. Listo, muy parecido al de ayer. Muy parecido al de ayer. Pero ahora es con un puntito que está dentro de la circunferencia. Ayer era con uno que estaba afuera. Y ayer ocupamos el teorema de la secante y hoy día el teorema de las cuerdas. Y ahora viene la parte en la que uno reemplaza nomás. Todas estas medidas tienen un valor numérico. Ya, vamos viendo entonces. PB, ¿cuánto mide PB? Lo que nos pidió Darwin que hagamos. Vámonos por PB, ¿cuánto mide PB? ¿Cuántos centímetros? 2, ¿Y cuánto mide PA? 10. Ya, entonces colocamos eso. Al final no vamos a preocupar de la unidad de medida, vamos a colocar los puros números. 2 por 10. Y ahora acá, PC por PD. ¿Cuánto mide PC? Eh, Es lo que aparece ahí. no sé. X. X. ¿Y cuánto mide PD? 5. 5. Entonces sería X por 5. Se formó una ecuación acá. 2 por 10. ¿O 10 por 2? ¿Cuánto es? ¿Están ahí? ¿O se fueron? Lo perdí, ¿qué dijo? 2 por 10, 20. X por 5, 5. No sé, 5X. 5X. Bien. Ahora ese 5 lo vamos a cambiar de posición. Vamos a sacarlo de ahí. Como está multiplicando, el 5 tiene que pasar con ¿qué operación al otro lado? Si está multiplicando la X, dividiendo. Bien, 20 dividido 5 va a ser igual a X. ¿Eso cuánto nos da finalmente? 20 partido 5, 4, ¿no? 4. 4 centímetros, entonces mi X. Y hemos aplicado el teorema de las cuerdas.
Y vamos por el último. Más ratito va a estar subido esto al Classroom. El último. Los alumnos respondieron correctamente. Bastante bien. Eran 9 y 11. Vamos a la 11 entonces. Y la 11. Ah, la 11, ecuación exponencial. ¿Algo de eso del año pasado vieron? ¿No se acuerdan? Es que todo esto lo vimos como en segundo y primero. Ah, ya. Bien, entonces. Ya. Es una ecuación exponencial. ¿Por qué se llama así? Porque tiene la incógnita en el exponente. Y aquí uno puede, por lógica, determinarlo y, y de forma matemática también. Entonces, vamos a escribirlo. 2 elevado a x es igual a 2 por 16. Aquí tenemos varios caminos. Uno probando con las alternativas, pero ese camino de repente nos quita un poco más de tiempo. Hay otro camino que nos dice ya, hay una multiplicación, entonces calcúlela. ¿Cuánto es 2 por 16? ¿Cuánto? 2 por 16, 32. 32. Y ahora la matemática nos dice, haga lo siguiente, iguale bases. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos que convertir el 2 en 32 o el 32 en 2 elevado a algo. Y obviamente que nos conviene convertir el 32 en 2 elevado a algo. 2 elevado a ¿cuánto nos da 32? Pues creo. No, elevado a 16 sería mucho, mucho, mucho. Sería 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 16 veces. Ah, elevado ya. Ah, ya. Sí. ¿Cuánto sería entonces? Por 4 o no. A ver, veamos. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. Ahí está ocupado 4 veces y da 16. Nos falta una más. Por 5. 5. Ahí sí, porque 2 por 2, ahí se ocupa 2 veces. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. 16 por 2, 32. Nah, Y ahí ese es inteligente ya, por fin. seco. Y ahí se produce lo que queríamos. Igualadas las bases, uno trabaja con los exponentes. Y los exponentes son x por un lado y 5 por el otro. Y nos queda mágicamente resuelta la ecuación. X igual 5. Eso fue de forma matemática. Y la otra opción, como les dije, era probando con las alternativas hasta que nos dé. Uno probaba con, ¿cuáles eran las alternativas? 1, 3, 5. Obviamente que 1 no era, porque 2 elevado a 1 es 2 y no 32. 2 elevado a 3 tampoco, porque es 8. Aquí está la respuesta correcta. 16, 32. Ahí yo coloco siempre distractores, como se colocan distractores en todas las pruebas. Los profes malvados de matemática colocan distractores, igual que los de lenguaje. Pero como ustedes son tan inteligentes, esos distractores no los van a distraer. Y eso fue, porque las otras están correctas, 4, 4, las otras dos que faltaban. Así que esto lo voy a subir al Classroom. Ah, antes que nos despidamos, voy a tomar lista. Aquí, aquí, generar Excel. Y queda registrado que Daniela, Darwin, Cristian, Alexis, Helga y Vida llegaron a la clase. Y eso sería jóvenes, por ahora, y nos estamos viendo cuarto C. Ah, nos tocaba el viernes, se van a salvar. Ah, no. Cuarto C. Hasta el otro lunes. Siempre nos vemos seguiditos, lunes y martes. Así que tengan un lindo fin de semana santo. ¿Se portan bien?
Se cuidan, a usar mascarilla, a lavarse las manos. Ya, profe. Ha sido un gusto. Profe, Nos vemos. igualmente, Ya, profe. cuídese. Chao, chao. Gracias a Chao, todos, chao. nos vemos. Chao, profe. Chao, chao.